Muy buenos días, bienvenidos a todos. Nos encontramos en el día número 2 en el marco del profesorado de Hatha Yoga, Ayurveda y Ecología Védica, y también nos encontramos en el marco del retiro de Yoga y Ayurveda. Para retomar un poquito de lo que hablábamos ayer, hablábamos un poco sobre el lenguaje que utiliza el Ayurveda, que viene de la filosofía Samkhya, que es el lenguaje de los 5 elementos. También decíamos que todo en la naturaleza está construido de esos 5 elementos, que son como los ladrillos de construcción de este edificio, y que desde este teléfono hasta este cuaderno, ese termo, hasta un caballito, una vaquita y hasta nosotros mismos estamos constituidos de esos 5 elementos. También de ahí hablábamos que se desprendían los 3 doshas, Vata, Pitta y Kapha, que son esas fuerzas o esas energías que son fuerzas reales, así como la fuerza de gravedad, que constituyen pues toda la naturaleza. Los que pues, se quieran desatrasar online, súper invitados al próximo profesorado que empieza el 7 de noviembre. También decíamos que estos doshas están en nuestra naturaleza de una manera como muy única y en un, digamos, si queremos ponerle numeritos, como un porcentaje adecuado a nuestra naturaleza. Ejemplo, yo puedo tener 40% de Pitta, 40% de Vata y 20% de Kapha, por decir un ejemplo. Pero también decíamos que cuando esos doshas se salían de equilibrio, pues ahí llegaba la enfermedad. Entonces los doshas en sí mismos también son una causa de la enfermedad, son una causa del desbalance en nuestro cuerpo. Cuando tengo exceso de Vata, cuando tengo exceso de Pitta o exceso de Kapha. ¿Qué es tener exceso de Vata? ¿Exceso de qué cualidades? ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda? Aire y éter. ¿Y qué cualidades tiene el aire y el éter? Fríos, secos, livianos, exactamente. Entonces, cuando yo tengo en exceso de esas cualidades en mi cuerpo, pues puedo decir que puedo tener en exceso a dosha vata, exceso de movilidad y de ligereza. Cuando tengo exceso de Pitta, tengo exceso de qué elemento principalmente, de fuego. Entonces puedo tener exceso de calor, exceso de irritabilidad, exceso de intensidad, también un poquito de exceso a veces de movimiento. El fuego no es muy estable, que digamos. Y cuando te digo exceso de Kapha, ¿exceso de qué elementos? Tierra y agua. Entonces puedo tener también exceso de frío, porque recordemos que el tierra y agua también son fríos. Exceso de humedad, de pesadez y exceso de estabilidad, que aparentemente la estabilidad, pues uno dice, ay no, qué bueno pues ser estable, pero recuerden que todo en exceso también nos va a causar la enfermedad. Decíamos también ayer que más allá de saber específicamente si comer brócoli o lechuga o lentejas, queremos es entender cuáles son las cualidades que comprenden el mundo que me rodea, la naturaleza que me rodea, porque nos alimentamos no solamente por la boquita, sino por todos los 5 sentidos. Entonces, cuando yo comprendo cuáles son esas cualidades de esa naturaleza que está afuera, cuáles son las cualidades de este cuerpo que habito, pues voy a entender cómo hace sinergia, ¿no? Esas cualidades de afuera con lo de adentro. Entonces nos íbamos mucho a lo esencial. Y recuerden, y lo decía Nirmal ayer, algo que hace muy especial a Ayurveda y a estas medicinas, digamos, ancestrales, es que van a lo sencillo, ¿sí? A lo elemental, y aquí estamos hablando de los 5 elementos y de las cualidades que comprenden esos elementos. Entonces, ¿por qué es muy importante entenderlas? Porque el principio básico de tratamiento en la medicina ayurveda es que lo semejante aumenta lo semejante y pues lo contrario lo disminuye. Muy sencillo de entender, ¿no? Si yo estoy muy caliente, ¿qué me va a exacerbar más ese calor? Más calor. ¿Y qué va a disminuir ese exceso de calor que puedo tener en mi cuerpo? La frialdad, ¿sí? La frescura. Entonces hablábamos también de 4 pares de cualidades que en sí son 10, pero estos 4 son los principales, que es calor y su opuesto es el frío, pesado y lo opuesto es húmedo y su opuesto es lo seco, y estable y su opuesto es lo móvil o inestable, que esas son las 4 que quiero, digamos, principalmente tener en cuenta.
Entonces, hablemos un poquito sobre esas palabras claves para el equilibrio de los doshas. Si Vata ya sabemos que es frío, seco, húmedo, ligero, ¿cuál es una de las palabras claves que va a ayudar a equilibrar a Vata? El calor. Vata es un dosha que necesita estar calientico. Y eso de todas las maneras posibles. Que mi alimento, ¿sí? El plato de comida esté caliente. Que yo duerma y esté calientito. Que yo esté en una clase de yoga y me sienta calientico. Entonces, calor en todas sus expresiones va a ser vital para equilibrar a este dosha. Necesita rutina, necesita mucha estabilidad. Hablábamos que dosha, por tener esa particularidad tan móvil, como tan ligera, tan inestable, pues tiende a la irregularidad. Entonces, ¿cuál es el opuesto de la irregularidad? La regularidad, la rutina. ¿Sí? Es muy sencillo, es que Ayurveda es de mucha lógica. Entonces, Vata necesita rutina, despertarse a la misma hora, acostarse a la misma hora, desayunar a la misma hora, almorzar a la misma hora, hacer ejercicio a la misma hora. O sea, entre más estable sea su vida, ¿sí? Su diario, pues más va a equilibrarlo, porque él tiende a lo contrario, a ser irregular, entonces él se le olvida comer y, ¿no? y se le dio insomnio, entonces no pudo dormirse a las 9 de la noche juiciosamente, sino que se durmió a las 3 de la mañana. Entonces él es muy móvil por naturaleza, pero con mayor razón debemos llevarlo ¿a qué? A la estabilidad por medio de la rutina. Y es el que más se le dificulta. Les aclaro, a Vata le cuesta mucho, mucho, mucho la rutina porque su naturaleza es hacia el otro lado, pero es su medicina, lo que más le va a ayudar. Algo que le va a ayudar muchísimo es la relajación, el shavasana, ¿sí? La relajación, recordemos y hablamos también un poquito ayer que el sistema nervioso es una de las casas principales de Vata, ¿sí? Él reside y vive en el sistema nervioso. Entonces, como él es así todo timbrado, pues el sistema nervioso se nos va a timbrar con mucha facilidad, va a atender al nerviosismo, a la ansiedad, al insomnio. Entonces, todas estas prácticas que nos relajen profundamente, que nos relajen tanto el cuerpo físico como el cuerpo mental, pues nos va a ayudar a traer al equilibrio a dosha vata. Entonces, shavasana con toda. De hecho, en las prácticas de yoga que se hacen, Vata necesita, con mayor razón es el que más necesita parar entre asana y asana y darse un buen shavasana, así que sean prácticas lentas, presentes y conscientes. A Vata no se le favorece ir así en una práctica de yoga rápido, acelerado, porque ya sabemos que él es bien acelerado y bien rápido. Entonces vamos a querer lo contrario. Necesita mucha hidratación, porque recuerden que Vata es muy sequito, entonces mucha agua, ¿sí? Mucha agüita con minerales. Alimentación que sea nutritiva, alimentación muy nutritiva. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser una alimentación nutritiva? O sea, que tenga tierra, que tenga agua, denme un alimento. ¿El qué? El ashram, ¿cómo? La comida caliente, la sopa, las cosas que crecen bajo la tierra, ¿sí? Si uno ve una papa, uno ve una yuca, eso como que tiene tierrita, eso como que tiene consistencia, sustancia. Así usted lo compara con una hoja de lechuga, por ejemplo, uno dice, ¿sí? Entonces pónganle mucha intuición a las cosas, todas las cosas que sean como eso, como sustanciosas, voluminosas, como carbohidratos, ¿no? Necesitan cositas calientes y que los nutran. Los cereales son maravillosos. Arroz, quinoa, avena son fundamentales para Vata. Entonces, bueno, alimentación nutritiva y calientita. Necesita mucha estabilidad, ¿sí? Ojalá, yo sé que a Vata le encanta viajar, pero ojalá no viaje cada 2 días porque eso lo va a mandar a volar con más facilidad. Necesita en la medida de lo posible como estabilidad por más tiempo que los otros doshas. Obviamente esto será muy particular para cada uno, pero todo lo que le pueda brindar estabilidad y enraizamiento para él es muy favorable. Aceite de ajonjolí es súper importante. Hoy a las 12 del día vamos a tener una experiencia sensorial y vamos a profundizar un poquito más sobre el aceite de ajonjolí y los masajes, porque el aceite de ajonjolí es pesado y es caliente, ¿sí? Tiene esas cualidades, entonces equilibra muchísimo a Vata, equilibra muchísimo el sistema nervioso y como también lo explicaba ayer Nirmala, el masaje es como un gran shavasana, ¿sí? Tú te relajas profundamente por 1 o 2 horas
te entregas completamente a la relajación que te ofrece pues otra persona. Eso en cuanto a masajes profesionales, pero ya si son el automasaje, o sea, tú masajearte y ponerte aceite, eso también es muy enraizante para este dosha. Entonces, fundamental. Y hablamos también un poquito ayer que los vatas conocen su Atman, su alma volando, ¿sí? Explorando, esa naturaleza exploratoria es lo que le da más satisfacción. Entonces también hay que buscar ese equilibrio entre el enraizamiento, la estabilidad, la rutina, y que Vata pueda desarrollar su, sí, lo que vino, su Dharma, ¿no? Esa exploración del mundo. Decíamos que si Vata lo consideráramos un animalito, ¿cuál sería? Un colibrí o una mariposa, así sutil, delicado, que vuela por el mundo, que pica aquí, pica allá. Vamos con Pita, esas palabras claves. Pita, ¿cuál es su cualidad más predominante? El calor del fuego. Entonces, la palabra que más lo va a equilibrar es el frío, la frescura. Todo lo que, por ejemplo, esta mañana, yo creo que los pitas están felices. Yo estoy aquí como congelada, muerta de frío, pero sí las mañanas frescas, los días frescos, el invierno, muy equilibrante para Pita. Todos los alimentos que me puedan refrescar, el agua de coco, ¿no? Las frutas maduras, el sabor dulce en general es equilibrante para este dosha. No dulce de chucherías, pues galletas Oreo, esas cosas, no, dulce natural, como las frutas maduras, los cereales, son dulces en esencia. También le beneficia mucho a Pita la relajación, ¿sí? Tradúzcase como Shavasana. Shavasana o todas las prácticas que lo relajen, ¿sí? Danzas, no sé, Qigong, todas estas prácticas que son muy relajantes, son muy beneficiosas porque Pita es muy caliente y también es un poquito inestable. Entonces también necesito, sí, tranquilizarlo, bajarlo. De hecho, las emociones calientes, la ira, la irascibilidad, los celos, son emociones bastante calientes, intensas y como fuertes. Entonces hay que relajarlo. También las prácticas de yoga. Entonces por eso esta serie de Rishikesh es tan poderosa, es equilibrante de los tres doshas, pero es muy especial para Vata y Pita, sí, por todos los shavasanas que hay entre posturas, porque son posturas conscientes, sostenidas, entonces son muy muy buenas para estos doshas. La tranquilidad, sí, todo lo que le genere tranquilidad a Pita le va a ayudar. También alimento muy nutritivo, porque ahorita vamos a hablar un poquito del acné, pero entonces los Pita tienen mucho fuego, entonces tienen una fogática acá en el estómago que les encanta comer, entonces hay que darles buen alimento, porque si no, se va a comer a él mismo, como decimos, no hay alimento que digerir, bueno, entonces me empiezo a comer mis músculos, mi tejido. Entonces hay que dar la alimentación nutritiva, un poquito similar en cuanto al sabor dulce para Vata. También muy buena hidratación, el exceso de fuego me va a secar, entonces mucha agüita. Pita conoce su Atman, su alma en el fuego, ¿no? En las metas, en los retos, le encanta la valentía, ser el héroe, entonces estar en esos entornos que les da retos y metas y objetivos va a ser muy beneficioso para él, siempre y cuando lo haga en armonía, en un estado sádvico, que ya hablaremos a lo largo del profesorado que es sattvas, pero sí, él encuentra mucho placer en eso, en bueno, ¿qué sigue? ¿Sí? ¿Qué puedo alcanzar? Distinto a Vata, que es explorar, él no le encanta, no está tan guiado por las metas, sino por la exploración del mundo. Kapha, las palabras claves para Kapha. También necesita calorcito, si bien no es tan friolento así, resiste un poquito más el frío que un Vata, también su tendencia es a la frialdad. Y esa frialdad hace que como que se congele por dentro, como que sea, por ejemplo, el agua, el exceso de agua, la obesidad, que puede ser una retención de líquidos, es como que está con el agua congelada allá adentro, como que no fluye, y lo que le hace fluir mucho es el calor. Entonces Kapha necesita mucho calor, necesita estímulo, calor a través de todos los sentidos, a través del sol, tome baños de sol, a través de, digamos, el movimiento intenso que le genere calor, como empieza uno a sudar cuando hace ejercicio, eso es calor. Comida caliente, ¿sí? Las pimientas, los chiles, todas estas cositas para Kapha son maravillosas porque le aumentan el calor. Necesita mucha estimulación física y mental, necesita movimiento. Recordemos que Kapha es estable, pesado, ¿sí? Él tiende a estar en su zona de confort, entonces necesita del aire, boom, que lo saque, ¿sí? Que se lo lleven a bailar salsa con toda esa salsa caleña, que es así salsa brava.
necesita estímulo con toda. Pranayamas fundamentales para Kapha, en especial Kapalabhati, que es la respiración de fuego, ¿sí? Porque incrementa el fuego en el cuerpo físico y además ayuda a limpiar todos los pulmones, fosas nasales y paranasales que, adivinen, son casa principal de Kapha, ¿sí? La mucosa se tiende a acumular en esta casa, entonces la respiración de fuego sale. De hecho, cuando aprendamos la respiración de fuego van a ver que empiezan a salir moquitos, no se preocupen, sáquenlos pues con toda, o sea, saquen porque es un pranayama de purificación muy especial. Todo lo que le aporte ligereza, entonces alimentos ligeros, ¿sí? Si ustedes ven alimentos ligeros, una lechuga, espinaca, todas esas cositas así como que uno no las ve muy nutritivas, sino como todas ligeritas, como que uno no llena con una ensalada, esas son las que necesita Vata. Alimentos ligeros, suaves, mucha movilidad, comida picante, y los Kaphas cogen su fuerza de la tierra. También decíamos que encuentran mucho su Atman en el servicio, ¿sí? en servir. Pues, todos deberíamos encontrar ahí también nuestra alma, pero Kapha especialmente es muy servicial, muy amoroso, siempre está como para el otro. Eso a nivel de qué equilibra cada dosha. Si bien son cualidades y son palabras claves, las pueden llevar a todo, ¿sí? A olores, sabores, colores. Todo en la naturaleza tiene 5 elementos, entonces todo tiene cualidades. El rojo, ¿qué elemento creen que se asocia con el rojo? Fuego. Entonces, ¿qué cualidad es? Caliente. El rojo es un color caliente. Entonces, así nos podemos ir con todo en la naturaleza. Sí, qué cualidades me ofrece. Entonces, más allá, vuelve y juega de este retiro y de este profesorado de saber específicamente yo qué es que debo comer, es entender, sí, de base, en esencia, qué cualidades me ofrece la naturaleza y cuáles son las que yo necesito. Si me siento muy caliente, pues me quiero refrescar. Si me siento muy seco, me quiero humedecer. Si me siento muy ligero, me quiero estabilizar. Muy ligero, quiero estar un poquito más pesado. Eso es en esencia lo más importante que debemos entender para que luego lo otro nos haga sentido. Vamos a hablar ahorita, este satsang es bien retador porque hay mucho tema, vamos a hablar un poquito sobre entonces los dhatus, Agni, Ama y Ojas. Esas palabras tan raras son en sánscrito, ya les voy a decir qué significan. Entonces, hablábamos un poquito ayer que este cuerpo físico, ¿sí? El que yo puedo tocar, sentir por los 5 sentidos, está hecho de comida, ¿sí? Que si bien yo no puedo ver la manzana, el arroz que me comí durante este mes acá, esto es producto de la transformación de la comida. Y toda la comida se convierte en tres cosas. Lo primero es la parte más gruesa, que se convierte en excremento, ¿sí? Cuando nosotros nos alimentamos no nos sale una manzana, no, nos sale algo transformado, y ese excremento es un producto de desecho, que debe ser sano, no porque sea desecho, debe ser de cualquier manera. Ese desecho también debe estar sano y de hecho es un indicador de que adentro están sucediendo cosas chéveres, se está digiriendo bien el alimento. Entonces se convierte en excremento, que es la parte gruesa. La parte media se convierte en tejido, o sea, físicamente en músculo, en grasa, en hueso, en tejido nervioso, en tejido sanguíneo. Toda esa comida se convierte en esto. Y la parte más sutil se convierte en la mente. Entonces no es de gratis que por ahí hayan estudios de que tu intestino es como tu segundo cerebro y lo que comes afecta a tus emociones. Pues sí, resulta que la parte sutil de los alimentos se convierte en mente y en emociones. Entonces vamos a hablar un poquito de los dhatus, y los dhatus es una palabra en sánscrito que significa tejido. Y el Ayurveda dice y divide, digamos, el cuerpo en 7 tejidos principales. Rasa, que es el tejido plasma, que es como todas las salivas y todas las cosas mucosas que tenemos en el cuerpo, la parte transparente de la sangre, que se llama plasma, la leche materna, y todo lo que sea húmedo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos disminuido ese tejido, pues ¿qué pasa? Nos empezamos a secar, se nos seca la piel, tenemos seca la boca, tenemos seco el conducto vaginal, entonces algo está pasando con el tejido de rasa. Ese es el primer tejido que se crea de la digestión de los 5 elementos, de la tierra, que lo comemos a través pues como de los alimentos sólidos, del agua, que son todos los líquidos que ingerimos, del fuego, que lo consumimos a través del sol y de los condimentos,
del aire, que lo consumimos, el elemento a través del oxígeno, de la respiración, y del éter, que es el tiempo y el espacio. Esos 5 elementos los digerimos y lo primero que se crea es el tejido rasa. Luego vamos a crear un segundo tejido, que es el tejido de Racta, que es igual a la sangre. Los glóbulos rojos específicamente son este tejido. Luego sigue un tercer tejido, que son los músculos, ¿sí? Toda la musculatura del cuerpo. Y lo estoy diciendo en este orden porque vuelve y juega, en este orden se crea. Es decir, que si yo tengo una deficiencia del tejido muscular, es muy probable que haya pasado primero una deficiencia en el primer tejido de Rasa, en el segundo y ya en el tercero. Luego se crea un cuarto tejido llamado medas, que es la grasa corporal. Y muy importante este tejido porque recordemos que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso está hecho en un gran porcentaje de grasa. Normalmente Vata no tiene mucha grasa corporal y el sistema nervioso es una de las casas principales de Vata. Entonces ahí está no es de gratis que Vata sea el que ve que el sistema nervioso se altere tanto cuando Vata se eleva, ¿sí? Porque en parte tiende a perder un poquito de esa grasita. Y también es el tejido que está en el medio y es muy especial porque suele como afectar como a todos los datos de ahí en adelante y de ahí hacia atrás. Medas es muy especial, por eso ojo con obsesionarse en perder grasa corporal, pues como en esa obsesión hay maquinitas y cosas, yo no sé, eso que le miden a uno, le pellizca a uno la piel y dice, ay, tiene tanta grasa, y la gente a veces en el gimnasio se obsesiona en reducir mucho, es muy delicado eso, en especial para la salud de las mujeres. Ya ahorita les voy a explicar un poquito más, pero tener grasa corporal es muy necesario y es muy saludable, claramente en la cantidad y en la calidad adecuada. Luego se construye el ashti, que son los huesos, el tejido óseo. Luego sigue un sexto tejido que es maya, el sistema nervioso y la médula espinal. Y el último tejido es shukra o los tejidos del sistema reproductor, que en el hombre sería el esperma y en la mujer sería el óvulo. Y esto es muy especial este orden porque hablando por ejemplo de shukra, que es el séptimo tejido, quiere decir que es el último tejido en dañarse, es el último tejido en construirse. Entonces la manzanita que yo me comí hoy, dicen los sabios y los maestros que aproximadamente una comida, yo me comí, no sé, un plato de arroz, tarda 4 días en construirse en un tejido. Entonces 4 días se construye en rasa. Luego pasados 4 días se va a construir en racta. Luego ese mismo arroz pasados 4 días se convierte en músculo y así sucesivamente. Entonces se dice que para llegar a shukra, al tejido reproductor de tanto de hombres y de mujeres, va a tardar aproximadamente entre 35 y 40 días en construirse. Entonces, así como vuelve y juega, así como tarda en construirse ese tejido o maya dhatu, pues también es el último que se va a tender a afectar. Por eso cuando uno va a una consulta ayurvédica, usualmente uno empieza a revisar tejido a tejido y empieza a trabajar desde el primero, cómo está rasa, cómo está la sangre, cómo está la musculatura, para luego ir a trabajar el último. Y es por eso que los problemas a nivel de fertilidad pues no son tan sencillos de corregir. Sí, una resequedad en la piel se corrige muy sencillo, una resequedad vaginal, usualmente es muy sencillo construir ese tejido, pero un daño, una fertilidad, si un daño en el óvulo, en el esperma, tarda, ¿no? Tarda tiempo en construirse, en repararse, perdón. Y bueno, después de este tejido de shukra, ya surge unos tejidos más, unas energías más sutiles. Ya aquí hablamos, en shukra terminamos tejidos físicos. Ahí llegan unas energías más sutiles que se conocen como ollas, tellas y prana, que lo vamos a ver un poquito más hoy en la clase de la tarde. Y de esas ollas, tellas y pranas sale algo mucho más sutil que le conocemos como la mente. Nada más y nada menos ese pequeñito detalle. Entonces la mente es ese producto de toda la digestión de todos estos tejidos, de todos los alimentos y de ollas, tellas y pranas. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de Agni, que Agni es la palabra en sánscrito A-G-N-I, para describir el fuego digestivo. También decíamos ayer muy ligeramente que tenemos fuegos digestivos en todo.
fuego digestivo, el principal, es este Agni que está aquí en la boquita del estómago, que me ayuda a digerir todos los alimentos gruesos que entran por mi boca. Pero que también tenemos Agni en nuestros ojos para ayudarnos a digerir lo que vemos, Agni en nuestra piel que nos ayuda a digerir lo que ponemos en la piel, y en general muchos Agnis en el cuerpo, y cada tejido, digamos, tiene como su propio Agni que me permite digerirlo y que suceda el siguiente tejido. Porque es muy importante entender la función de Agni. Cuando yo no tengo un buen fuego que pueda digerir mi alimento, pues no voy a construir tejido ni de la cantidad adecuada ni de la calidad adecuada, entonces no voy a tener buenas emociones, entonces mi mente no va a estar pues en armonía. Y tal vez sea uno de los conceptos más importantes que deban aprender en Ayurveda. ¿Por qué? Cuando uno va usualmente a un nutricionista occidental, uno va y dependiendo de los objetivos que usted tenga, le dice, coma esto, debe comer esto, debe esto, quítelo y coma esto. Pero nunca se nos habla de nuestra capacidad de digerir ese alimento. Usted puede, es como piensen en una torta, ustedes van a hacer una torta de cumpleaños, ustedes compran los ingredientes pues más top, y que harina de almendras, y que monk fruit, y que bueno, las cosas así súper, hiper, mega saludables. Pero si ustedes mezclaron todos esos alimentos, hicieron la mezcla, metieron la torta al horno, y ese horno no tiene fuego, ¿salió o no salió la torta? No, en el peor de los casos se pudre, y eso es lo que pasa en parte en nuestra pancita, ¿sí? Cuando yo tengo gases, cuando yo tengo un montón de síntomas digestivos, porque mi comida no, algo pasa, se está pudriendo, se está fermentando, se está ahí como que hay algo que no está siendo digerida correctamente. Aunque yo me haya comido el plato vegano, ultra orgánico y la cosa, bueno, pónganle todo lo que quieran, si es muy saludable, pero mi cuerpo no tiene la capacidad de digerirlo, no hacemos nada. No hacemos nada, por eso hay que trabajar con esa capacidad de digerir. De hecho, cuando yo tengo un buen fuego, sí, un Agni, o sea, un fuerte, o sea, más que fuerte, saludable, tiene hasta la capacidad de sacar oro de la chatarra, ¿sí? Hasta le puedo entregar una comida que no es tan chévere, ¿sí? No sé, una hamburguesa llena de salsas y bueno, cosas no tan chéveres, pero aún así mi fuego va a tener la capacidad de esa hamburguesa o de esa comida X, sacar lo que le nutre y lo otro desecharlo, porque es que eso es la digestión, es esa capacidad que yo tengo de coger lo que me sirve y lo que no, ¡pum!, lo desecho. Y eso no solamente a nivel de la comida que entra por mi boca, ¿sí? Lo que yo escucho, ¿sí? No sé, tuve una conversación con quien sea, con mi jefe, con mi pareja, con mi mamá, con lo que sea, y la conversación de pronto no fue tan armónica y tan agradable. Si yo tengo un Agni, hablamos del Agni más mental, del Buddhi, si yo tengo un Agni que tiene la capacidad de tomar de esa conversación lo que le sirve y lo que no desecharlo, check, maravilloso, no me quedo con una diarrea mental. Porque eso es lo que pasa, ¿sí? Aquí un poquito más sutil, diarrea mental, me estreñí mentalmente. A nivel físico eso es lo que pasa, cuando yo no puedo digerir ese alimento, entonces tengo heces sueltas, tengo gases, tengo estreñimiento, se me hincha la panza, así como algo y pum, se me infla. Todos esos síntomas, por eso los síntomas digestivos no son normales, no son normales, porque me está gritando el cuerpo, no puedo digerir esto que estoy comiendo, aunque sea muy maravilloso. Entonces, por eso Agni es tan importante. Es también la luz para poder ver, eso me parece demasiado lindo, es la luz para poder ver a Dios en todo, ¿sí? Cuando Agni, cuando el Buddhi, cuando ese tercer ojo está encendido, cuando yo tengo ese fuego que me permite ver, yo puedo estar como, creo que era Cristina que lo decía, puedo estar en la cárcel, puedo estar haciendo lo que sea, pero también tengo esa capacidad de ver a Dios en todo. Puedo estar peleando acá con el vecino que me tiene desesperada y pero puedo ver a Dios en él, ¿sí? Puedo verlo. Cuando ese fuego está apagado, cuando ese Buddha está apagado, puedo estar en el paraíso, puedo estar aquí en este penthouse de Vanadurga Ashram y
me quedo por todo y no lo veo, no veo a Dios en todo esto. Entonces el Agni es muy, muy importante en todos los aspectos. La salud entonces de nuestros tejidos, de nuestra mente y de nuestras emociones dependen de un buen Agni, de que mi Agni funcione porque puedo digerir lo que entra por mis 5 sentidos. Entonces, ¿cuál es esa fórmula para nuestro cuerpo físico? O sea, ¿cuál es esa fórmula secreta pues para estar saludables, para crear tejidos de buena calidad? Uno es que los 5 elementos que entran por mis 5 sentidos pues sean los elementos que necesito, ¿sí? Entonces, buena alimentación, buen movimiento, buen ejercicio, buen descanso, tomar solecito, bueno, todo lo que cada uno necesita en su medida justa por un Agni que pueda digerirlo. Entonces, la fórmula tiene 2, buenos alimentos y un buen Agni. Si alguno de los 2 falla, pues mi cuerpo físico no va a estar tan armonioso. Tengo muy buenos alimentos, pero no tengo buen Agni, resultado, pues reguliringuis tinguis. Pero si tengo buen Agni, pero tengo alimentos que no son tan chéveres, pues va a poder digerir, pero no va a sacar mucho oro de ahí. Pero entonces vamos a tener un cuerpo ahí como reguliringuis. Pero si tengo los 2 muy bien, pues el resultado es un cuerpo físico saludable, armonioso. Y eso también, esa es la formulita entonces para la mente, lo mismo. Voy a absorber los 5 elementos de una manera más sutil. Recordemos que el éter se absorbe a través del sonido, el aire a través del tacto, el fuego a través de la vista, el agua a través del sabor, ¿sí? De la terapia del sabor, y la tierra a través del olfato. Cuando yo huelo lo que es, escucho lo que es, me pongo en la piel lo que es, y adicional tengo un buen Agni mental, un buddhi, que los puede digerir, check. Tengo una mente y unas emociones en calma y armoniosas. Y eso está haciendo récord. Ahora vamos con ollas. Espero estar siendo bastante clara hasta el momento. Ahorita pues me hacen preguntitas y voy demasiado rápido. Ahorita hablemos de ollas. Ollas como las ollas de la cocina, pero se escribe O-J-A-S, ollas, que también vamos a profundizar un poquito sobre ollas prana y tellas, que son las energías sutiles de ese campo astral. Ollas es la parte sutil de Kapha. ¿Quién me recuerda qué elementos tiene Kapha? Kapha, tierra y agua. Entonces se dice que es la esencia de Kapha y está muy especialmente relacionado con el elemento agua. Entonces ollas es la fuerza vital que protege y que sostiene la vida. Ollas es, incluso muchos lo relacionan con el sistema inmunológico. Si a ustedes les hace sentido decir ollas del sistema inmune, está bien. Pero incluso mi maestro dice que ollas es algo incluso más, es la inteligencia detrás del sistema inmunológico. Entonces es algo como más allá. Pero sí, es esa fuerza que sostiene la vida, es esa sustancia como esencial del cuerpo. Entonces, alguien que tiene un muy buen ollas, pues usualmente va a tener un muy buen sistema inmunológico, entonces no se enferma con facilidad, resiste mucho el estrés. Alguien que tiene ollas debilitado es una persona que sí, su entorno y se estresa con mucha facilidad porque no tiene mucha fuerza para sostener la vida en parte. Alguien que tiene bajo ollas no es fértil, ¿sí? Los problemas de fertilidad están ligados a la cuenta bancaria de ollas. Ollas es también esa fuerza vital que se genera, entonces es el producto de una buena calidad del alimento y un buen Agni. Es lo último que producimos. Entonces, si no nos alimentamos correctamente, si no digerimos correctamente nuestros alimentos, pues no hay manera de yo tener un ollas también fortalecido. ¿Ustedes qué creen intuitivamente que qué dosha tiende a tener un ollas más alto? Kapha, ¿sí? Porque si ollas es la esencia sutil de Kapha, tierra y agua, Kapha tiende a tener un sistema inmune más fuerte. Y quien tiende a, pero no es una regla, entonces todos los Vata, no, quien tiende a tener un ollas un poquito como más debilitado, se puede debilitar con mayor facilidad. Vata, aire y éter, exactamente. Entonces uno intuye por los elementos que constituyen ollas, uno dice, bueno,
uno tiende a asociar. Sin embargo, un Vata que vive en armonía y que se equilibra constantemente con lo que necesita puede tener un Ojas perfectamente saludable. Entonces, por eso mucho cuidado cuando digo tiende a, porque son tendencias, pero no es la regla. Así como un Kapha capudo puede tener Ojas debilitado, está perfecto. Sí, si hago tan mal las cosas y los hábitos de mi vida me desarmonizan tanto que puedo debilitar esa cuenta. Y vamos a hablar también finalmente de dos conceptos que van a ser muy importantes también para entender todo este proceso de la digestión, y es AMA. AMA, así tal cual, AMA, significa toxina o no cocinado. Resulta que cuando nosotros no podemos digerir correctamente nuestros alimentos, pues nuestro cuerpo va a generar y va a crear toxinas. Esas toxinas son las que van a crear la enfermedad. Esas toxinas nacen en nuestro sistema digestivo, ¿sí? Porque no soy capaz de digerir, y de ahí se empiezan a reubicar en cualquier parte del cuerpo, generándome la enfermedad. Se describe como una sustancia venenosa, oscura, pegajosa y tóxica que cubre las células de nuestro cuerpo e interfiere pues, con la función correcta de cada una de las células. Es la causante de las enfermedades y se da entonces internamente por esa mala digestión. Rápidamente, ¿cómo puedo ver si yo tengo AMA, si tengo toxinas en mi cuerpo? Si yo en la mañana especialmente es donde más se ve, si yo saco la lengua y tiene un recubrimiento blanco o gris o amarillento, de una estoy creando toxinas. Si tengo mal olor corporal, así como demasiado, Pitta puede tener un leve olor corporal, es el que más fácilmente genera olor, pero si estoy apestando, ya sea bucalmente, o mis axilas o mi cuerpo tiene un olor fuerte, también es un indicativo de que estoy generando como toxinas. Y cuando tengo algún síntoma digestivo, algo como les decía, diarrea, estreñimiento, heces sueltas, acidez, también es un indicativo de que no está funcionando la digestión y que se están generando toxinas en mi cuerpo. La única manera de eliminar las toxinas en el cuerpo es a través del fuego, a través de Agni. Vuelve entonces la rueda. Cuando tengo un buen Agni y digiero correctamente, entonces no creo toxinas. Pero es con el fuego que yo elimino toxinas. Y finalmente, el último concepto de esta sesión de hoy es la palabra mala. Así como suena y se escribe mala, que en este contexto no son malas, sino buenas, y son los desechos del cuerpo. Tenemos tres desechos principales que son las heces, ¿cuál es el otro? Sudor. La orina y el sudor. Esas tres son las tres malas principales que yo las quiero tener que sean un buen desecho. O sea, si esos tres, de hecho, un profesional, usted mismo puede observar sus tres desechos, y esos tres desechos están en la calidad, en la cantidad y cómo deben estar esos desechos. Usted puede decir, ve, está funcionando bien mi digestión. Entonces el sudor sí que no es tan malo como no sudar, a como sudar así en exceso, pues que usted respire y ya esté como sudando, ¿sí? Ni muy ni tan. Que no apeste el sudor, también es una buena indicativo. La orina, que no sea pues amarillenta, roja, como no, eso también es un mal indicativo. Que estés orinando demasiado o muy poco. Sí, hay ciertas señales que me dicen la orina está bien. Y las heces, ¿sí? Que tengan color marrón, café marrones, que tenga bien la forma como de un banano, o sea, que sea formada, que no sea ni a pedacitos, ni en plasta, ni en agua, sino bien formada, que no huela apestoso. Les voy a dar un secreto, las heces huelen a tierra, o sea, esto es muy increíble. Uno cree que las heces apestan, pero cuando uno tiene una buena digestión, sus heces huelen como a tierra, o sea, es algo muy especial, es como muy curioso. Pero cuando ya apestan demasiado, también es un mal indicador. Bueno, cuando son amarillas, verdes, rojizas, nada de eso es normal. Entonces, observando, entonces si ustedes no han observado su caca, obsérvenla todos los días, eso es un desecho natural de su cuerpo. Entonces, como si lo mismo pasa, bueno, que la menstruación no es un desecho, pero aquí haciendo la cuñita, es como cuando yo no observo mi menstruación, pues ¿qué está pasando? Son cosas que salen de mi cuerpo. Entonces, observen, revisan, a ver, eso les da indicativos de que algo no está pasando bien o de que están muy bien.
Entonces, bueno, en Ayurveda ya se procura que entonces los desechos, que todos los días podamos desechar y evacuar adecuadamente. Entonces, todo el mundo aquí, los online, en la China, en la India, aquí en Colombia, todo el mundo debe defecar una vez al día. Si eso no pasa, está estreñido y bueno, le va a causar la enfermedad. Entonces, bueno, yo creo que eso fue récord, pero creo que se entendió. Si quieren mayor profundidad, para los que están en online y de pronto están un poquito perdidos y que es Vata Pitta Kapha, pues están súper invitados al próximo profesorado 7 de noviembre de 21 días, profesorado maravilloso de 21 días, donde pues empezamos con este conocimiento ancestral de la Ayurveda, pero vamos a pasar pues como por otros módulos, psicología védica, Raya Yoga, pensamiento positivo. También tenemos pues nuestro retiro de Ayurveda que empieza el 7 de noviembre y el próximo fin de semana tenemos retiro de pensamiento positivo y jardinería kármica.